Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Siguiendo adelante con nuestro estudio del libro de Génesis, esta es lección número 67, donde vamos a enfocarnos en la última parte del capítulo 49. Todavía estamos viendo los últimos días de Jacob. Esta es parte número 4. Y como vimos en la lección pasada, esta lección se va a enfocar en la bendición de Jacob a sus últimos 6 hijos, ¿no? En la lección previa a esta vimos las palabras de Jacob a sus hijos, los primeros 6 hijos, así que esa lección se enfoca en los últimos 6. Y hay varias cosas que son importantes aquí en estas bendiciones que Jacob va a pronunciar sobre sus hijos. Es muy importante no solo porque él está diciéndole estas cosas a sus hijos, pero en verdad y de mayor importancia es el significado que esto va a tener para con la nación de Israel más adelante, en el futuro. No olvidemos que lo que vamos a conocer como la nación de Israel más adelante en la historia bíblica es que vienen, ¿verdad?, de estos 12 hijos, ¿verdad? Son los patriarcas que dan a luz, por decirlo así, a la nación del futuro. Así que estas palabras de Jacob son importantes porque resaltan varias verdades muy importantes en el futuro que tienen que ver con la nación y en especial, como veremos, tienen que ver con el hijo futuro, el rey futuro, el Mesías, y cómo el Mesías va a traer a, vamos a decir, una conclusión o va a cumplir las palabras de bendición aquí que Jacob está pronunciando sobre sus hijos, sobre la nación, ¿verdad? Todo esto se cumple con la venida del Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que muy importante estas palabras. Vamos a comenzar pues viendo el texto, versos 15 y en adelante, Génesis capítulo 49, y vamos a ver, bueno, versos 16, no el 15. Y vamos a ver cómo el texto aquí comienza con palabras dichas a el hijo de Jacob llamado Dan. Dice el verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Judá, de Israel, perdón. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Bueno, vamos a detenernos aquí con estas palabras principales aquí al principio, tocante a Dan, ¿verdad? Y la tribu de Dan. El énfasis aquí, hermanos, es tenemos que reconocer las palabras poéticas, lo que se está diciendo a Dan. Y hay un énfasis sobre el juicio de Dan. Él dice, juzgará a su pueblo. Y también al final de estas palabras, verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces, las dos palabras claves que tienen que ver con Dan tienen que ver con el juicio que se le ha dado a Dan y la salvación que Dan espera de Dios. En otras palabras, el énfasis aquí es que Dan representa el juicio que Dios da a la nación de Israel sobre todas las otras naciones. La victoria que Dios le va a dar sobre los enemigos. Esto es el énfasis de las palabras Adán. Israel va a ser victorioso. Este es el punto. Israel juzgará a todas las naciones de la tierra de una forma figurativa, porque Israel es la nación que espera en la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo viene victoria? La victoria viene por la acción de Dios. Dios da juicio
en favor de Israel. Dios da victoria en favor de Israel. Dios da salvación por medio de Israel. Entonces, no son palabras que solo se aplican a Dan como tribu, se aplican en verdad, vamos diciendo, a toda la nación, enfatizando el juicio que Dios le da en favor a Israel, la victoria militar y también la salvación espiritual. En otras palabras, Dios le está prometiendo a Israel, por medio de estas palabras a Dan, que estas cosas serán verdad en el futuro. Y por eso aquí Dan se presenta como una serpiente junto al camino. Y vemos, ¿verdad?, que la serpiente ataca o muerde los talones del caballo. Y cuando hace esto, el caballo se pone hacia atrás y el jinete se cae. Es un símbolo de victoria, conquista militar, ¿verdad? La serpiente va a derrotar al jinete montado a caballo. Entonces, otra vez es una figura de la victoria que Dios le dará a Israel sobre sus enemigos. Y claro, es una imagen medio interesante de una serpiente que ataca a los caballos, ¿verdad? Sus talones para que el jinete se caiga, pero esa es la idea. Entonces, una vez más, enfatizando juicio en favor de Israel, enfatizando victoria y conquista sobre los enemigos de Israel y la salvación. Esta es la parte clave, ¿verdad? En estas palabras Adán se enfatiza que la salvación viene de Dios, ¿verdad? Tu salvación esperé, oh Jehová. Dios es el que actúa en favor de Israel para darle estas cosas, victoria y conquista y salvación. Entonces, muy interesante estas primeras palabras dichas a Adán, ¿verdad? Vamos a seguir viendo la sección que sigue, verso 19 al 21, donde se mencionan tres cosas muy rápidas, cortas, sencillas, que tienen que ver con tres otros hijos, Gad, Aser y Neftalí. Y como podemos ver aquí en el texto, no se dice mucho acerca de ellos y en verdad casi se deben tomar juntos con lo que acabamos de ver. A Gad le dice Jacob, Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Y eso es todo, ¿verdad? Una línea poética para cada uno de estos tres hijos, Gad, Aser y Neftalí. Pero vemos que se repiten estas ideas de victoria o conquista militar, ¿verdad? Conquista sobre el enemigo. Este es el énfasis sobre las palabras de Gad, otra vez. Él va a ser victorioso. Cuando se habla de hacer, aquí se enfatiza algo un poco diferente. No tanto victoria militar o conquista, sino la idea de abundancia. A hacer se enfatiza la idea de que ellos van a gozar de la abundancia de Dios. Se habla aquí de el pan siendo sustancioso, ¿verdad? Que hay mucho pan, mucho alimento. Y como dice aquí, él dará deleites al rey. En otras palabras, se enfatiza la abundancia con la que se va a bendecir a este hijo. No solo a Aser, pero también, una vez más, a la nación de Israel en total. Se enfatiza la abundancia con la que Dios bendecirá al pueblo de Jacob. Y aquí con Neftalí, verso 21, es algo semejante, ¿verdad? Él también gozará de cosas buenas,
cosas abundantes, bendición, ¿verdad? Prosperidad, podemos decir. Entonces, si en las palabras que vimos hace un momento que tienen que ver más con Adán, las palabras Adán enfatizan salvación, victoria militar, juicio, ¿verdad? Dios actuando en favor con Israel. Estas palabras enfatizan más la idea de abundancia, prosperidad, plenitud. Habrá mucha bendición y abundancia para con la nación de Israel en las palabras aquí pronunciadas a estos tres hijos. Entonces podemos ver estos temas, ¿verdad? Abundancia, prosperidad, las cosas buenas van a ser de estos hijos y de la nación en total. Muy bien, siguiendo adelante, aquí sí llegamos a las palabras dichas a José. Y como podemos ver, el texto es más largo, ¿verdad? Hay más palabras dichas a José. Y bueno, en parte ya hemos visto las bendiciones pronunciadas sobre los hijos de José, si recordamos, Manasés, ¿verdad? Y Efraín, los hijos de José. Jacob ya los ha bendecido a ellos aparte. Entonces no vamos a ver tanto palabras que se dicen acerca de ellos como tal, pero en estas palabras a José se pueden ver que se van a cumplir en los hijos de José, estos dos, Efraín y Manasés, ¿verdad? Pero el punto aquí es que, como vimos en el caso de Judá, se tuvo mucho que decir acerca de Judá, ¿verdad? Especialmente que de Judá vendrá el rey futuro, el Mesías, muy, muy importante. El Señor Jesús desciende de la tribu de Judá. Y por eso Judá va a salir como la tribu más bendecida que todas, incluso más bendecida que José. Pero de los 12 hijos podemos ver que sí, los dos, Judá y José, son los que han sido bendecidos más que los demás hermanos. Y esto se ve muy bien, ¿verdad? En estos últimos capítulos que hemos estado estudiando en Génesis. Siempre se ha hablado de los dos, José y Judá, y la relación entre los dos. Una vez más repetimos también que José llega a ser el reino del norte, lo que se va a llamar Israel más adelante cuando el reino se divide. Será el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y básicamente vamos a ver que es el hermano Judá que representa el reino del sur. Y José aquí representando el reino del norte, Israel. Entonces, una vez más se enfatiza lo que estamos diciendo con esto es que se enfatizan los dos hermanos, Judá y José. Pero sí, vemos aquí lo que Jacob dice tocante a José. Y la idea, una vez más, podemos ver cómo sale favorecido José por, sí, lo importante que José ha sido en la historia en estos últimos capítulos. Dice el verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará,
por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bueno, como podemos ver, ¿verdad? Muchas palabras adicionales se le dicen a José. Y podemos ver unos temas claves aquí con respecto a José. José es presentado como una rama fructífera, ¿verdad? Una rama que se extiende, que crece, que es abundante, ¿verdad? Una rama que es sembrada junto a una fuente, siempre tiene agua, así que es como un árbol que siempre tiene acceso al agua, crece grande, florece, es abundante, ¿verdad? Y así se presenta José con esta figura hermosa. José es una rama fructífera, ¿verdad? También vemos por lo que se dice en el verso 23 y el 24 que José ha experimentado dificultad también, ¿verdad? Esto se ve en la vida de José. Él sufrió mucho, él pasó por muchas cosas difíciles antes de que fue exaltado por Dios. Entonces, aquí la amargura que se habla, verso 23, la idea de que habían arqueros que le estaban lanzando flechas, ¿verdad? A José, significa que sí, José ha sufrido. Pero también, verso 24, él se mantuvo fuerte en estos tiempos difíciles porque fue fortalecido por Dios, ¿verdad? La fuerza de José se atribuye a la fuerza que Dios le dio. Dios lo ha hecho grande y fuerte. Por eso también verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, ¿verdad? ¿De dónde viene la fuerza de José? Viene de Dios. Esa es la idea. Y también lo interesante que vemos aquí en estas palabras dichas a José es la repetición de la palabra bendición, ¿verdad? Podemos ver esto en los versos 25 y el 26. ¿Qué tanto es bendecido José? Tal vez más que todos los demás, con la única excepción siendo Judá. Pero es bonito y interesante cómo el lenguaje aquí enfatiza la palabra bendición. Él es bendecido por Dios, por el omnipotente, bendecido con las bendiciones del cielo de arriba, del abismo desde abajo, es decir, José es rodeado por la bendición, por todos lados, ¿no? Las bendiciones del Padre, ¿verdad? Fueron sobre José, verso 26, mucho más que los demás. Siempre será la bendición sobre la cabeza de José, ¿verdad? Y de esta forma, finalmente, verso 26, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José ha sido especial. Sí, por las dificultades que él pasó, pero más por la forma en que Dios lo ha bendecido, lo ha fortalecido, y pues eso será el fin de José. José se ve como siempre bajo la bendición de Dios. Es una imagen muy hermosa, en verdad, cuando nos ponemos a pensar. Entonces, ¿qué vemos hasta aquí? Vemos tres ideas, ¿no? Que Dios dará victoria a Israel sobre sus enemigos. Uno. Y dos, que Israel gozará sobre la bendición de Dios, abundancia, prosperidad, paz,
todas estas cosas, ¿no? Que hemos ya visto. Y aquí, una vez más, la idea de que esa abundancia y paz y plenitud llega en la última bendición perpetua de Dios sobre la nación, ¿no? Hasta que venga el Mesías, el cual, como ya hemos dicho, en verdad cumple todas estas palabras. Solo con la venida de Jesús se cumplen todas estas palabras en el futuro, dichas, pronunciadas sobre los hijos de Jacob, sobre la nación de Israel, ¿verdad? Todas son reconocidas, cumplidas en la venida de Jesús. En verdad, Él es el enfoque. Y en estas palabras, ¿verdad? Que vemos que se resaltan sobre Judá y José, se reflejan una vez más en el Mesías, el Hijo futuro, el Rey futuro, el Salvador. Bueno, las últimas palabras aquí se enfatizan o se pronuncian más bien sobre Benjamín, el último hijo de Jacob. Y dice así el verso 27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esto habla y describe la fuerza de esta tribu. Benjamín será una tribu pequeña, pero en un sentido la tribu más poderosa, más fuerte. Los guerreros que salen de la tribu de Benjamín eran pues famosos. Benjamín siempre se veía como la tribu guerrera, la tribu que si tendrías que entrar en una batalla siempre querías a Benjamín a tu lado, porque se ve como la tribu fuerte, hablando, ¿verdad?, de las batallas y las guerras, militarmente hablando. Y aquí se presenta Benjamín como un lobo, ¿verdad?, que arrebata. Por la mañana come la presa, por la tarde reparte de esa presa más a los demás, ¿verdad? La fuerza de Benjamín es el énfasis aquí. No olvidemos, el primer rey de Israel, Saúl, viene de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Esto enfatiza, ¿verdad?, cómo Benjamín es vista como la tribu fuerte de los guerreros de Israel. Y esa es la idea aquí. Bueno, así que con estas palabras se ven las bendiciones pronunciadas sobre los últimos 6 hijos de Jacob. Los últimos 2, José y Benjamín, claro, siendo los hijos de Raquel, ¿verdad? Los últimos nacidos, los últimos dados a Jacob. Con ellos se forman los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Y como una parte final aquí al capítulo 49 es el verso 28, donde se dice, ¿verdad?, que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo. Es obvio, ¿verdad?, que el verso 28 quiere enfatizar que todas estas palabras pronunciadas sobre los hijos de Jacob es con el propósito de bendecirles, ¿verdad? Esto refleja muy bien el deseo de Dios, como ya hemos dicho varias veces a lo largo de este estudio del libro de Génesis. Dios siempre ha querido y sigue queriendo bendecir al ser humano, a sus hijos, así como Jacob está haciendo aquí con sus hijos. Les desea todo lo bueno, todas las bendiciones que a ellos les corresponde, ¿verdad? Y otra vez, esto refleja muy bien cómo Dios quiere y sigue obrando, trabajando para el bien, para la bendición
del ser humano, de todos los seres humanos, a lo largo de todos los años, las edades, los siglos, ¿verdad? Muy buena forma de terminar aquí viendo que todo esto es con el intento de bendecir, ¿verdad? Y solo en este último verso se ven 3 veces la palabra bendición, el deseo de bendecir. No podemos enfatizar eso demasiadamente en este estudio de Génesis, hermanos. Es tan clave, tan importante, porque demuestra una vez más el gran deseo de Dios de bendecir, de amar, de cuidar, de proveer por todo lo que necesita la creación, el ser humano. Todo es con el intento de bendecir. Esa es la idea de Dios. Dios quiere bendecir. Pero sí, se espera fe, se espera esperanza, se espera confianza en Dios, en la palabra de Dios. Así que, una vez más, si uno vive su vida de una forma acuerdo de la fe en Dios, Dios es fiel para bendecir. Si confiamos en Dios, Dios nos bendice. Si obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Si amamos a Dios, Dios nos bendice. La bendición de Dios corresponde con nuestra obediencia y nuestra fe a Dios. Y eso es importante también. Bueno, por último, pues, podemos decir como finalizando, resaltando ideas para nosotros tomar hoy de estas lecciones, de estos textos. Enfatizamos una vez más como el énfasis de estas palabras de Jacob a sus hijos, aquí al final, se enfoca en 2 puntos que tienen que ver con la nación de Israel en el futuro. Todo esto enfatiza 2 ideas. Número 1, que la esperanza siempre debe estar en la acción de Dios. El ser humano espera en Dios. Nosotros esperamos en Dios. Dios hará lo necesario para bendecirnos en nuestras vidas. Aquí, en estas bendiciones pronunciadas sobre los hijos, el énfasis está en el futuro y en el futuro rey, el Mesías, ¿verdad? La victoria contra el enemigo, que ya hemos enfatizado, la paz que resulta de esta victoria, ¿verdad? Dios hará que todo esto se haga, se cumpla en nuestras vidas. El ser humano espera en la acción de Dios. Y número 2, la prosperidad y la abundancia también vienen de Dios para con su pueblo, una vez más, dando gracias al Mesías, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Él es el que trae todas estas bendiciones, ¿verdad? Entonces, la idea es, esperamos en Dios. Confiamos en Dios. Él tomará acción para bendecirnos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos confiar en Él. Como resultado, prosperidad, abundancia, paz, victoria, salvación, siempre serán nuestros. Y pues también podemos decir finalmente, nosotros hoy, quienes vivimos en la iglesia, hijos fieles, cristianos que hemos entrado al reino de Dios y ahora hemos aceptado, ¿verdad?, el sacrificio del Mesías, del Hijo de Dios, somos los que vivimos dentro de estas bendiciones. Qué hermoso, ¿no? Cuando pensamos en esto bien, nos damos cuenta que las bendiciones pronunciadas aquí sobre los hijos de Jacob se han cumplido en nosotros. Nosotros somos los que gozamos de estas bendiciones pronunciadas tantos siglos y años atrás. Gracias a Jesús. Él es quien
ha traído todas estas bendiciones a nuestras vidas. Entonces, tenemos una conexión con estas palabras, porque nosotros ahora vivimos dentro de estas mismas bendiciones. Qué hermoso, ¿no? Muy hermoso en verdad cuando entendemos todo esto en relación con lo que Jesús nos ha dado en nuestras vidas hoy. Muy bien, hermanos, no sé de ustedes, pero a mí me gusta ver y ser recordados de estas verdades en estos textos tan hermosos, ¿verdad? Que sirven para animarnos y afirmar nuestra fe hoy en día. Con esto en mente vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Ya nos veremos Dios mediante en la próxima lección, donde entraremos en el último capítulo del libro de Génesis. Sí, estamos llegando al final de nuestro estudio. Veremos un pedacito final del 49, pero también parte del 50 ya en nuestra próxima lección. Hasta entonces, deseo que todos estén muy bien, hermanos. Un gusto pasar este tiempo hablando y estudiando de la palabra de Dios juntos. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Como siempre, gracia y paz.